Buenas tardes, damos comienzo desde Fundación Ibercaja a una nueva videoconferencia del ciclo Retos para el Futuro. Un ciclo en el que la Fundación pretende dar luz a los expertos que tienen que decir sobre la pandemia de COVID-19 y en ese sentido hoy contamos con un invitado de lujo, que es el doctor Adolfo García Sastre. Ahora les detallaré su currículum. Nuestro invitado es investigador, profesor en los departamentos de microbiología y medicina y director del Instituto de Salud Global y Patógenos Emergentes de la Escuela de Medicina del Hospital Monte Sinaí de Nueva York. En esta videoconferencia, titulada Desarrollo de antivirales y vacunas contra COVID-19, ¿qué nos queda todavía?, se va a hablar de este tema y enlazando con otras que tuvimos anteriormente, como la de la viróloga Margarita del Val, el profesor José Luis Jiménez o el doctor Badiola. García Sastre es un virólogo que nos va a explicar estos tratamientos, estas vacunas, y es una persona muy reputada en el campo de la ciencia y de la virología. Nació en Burgos en 1964, es doctor en biología por la Universidad de Salamanca y en 1991 se trasladó a Estados Unidos, donde comenzó sus estudios de postdoctorado en el Departamento de Microbiología de la Escuela de Medicina, que hoy dirige, entre otros miembros, del Monte Sinaí de Nueva York. Durante este periodo postdoctoral obtuvo varias becas que le permitieron convertirse en una eminencia, diría yo, de la virología, y en la actualidad el doctor García Sastre es profesor en los departamentos de microbiología y medicina y director, como decía, del Instituto de Salud Global y Patógenos Emergentes en esta escuela de medicina. Las investigaciones realizadas por su laboratorio se han centrado en biología molecular del virus de la gripe y de otros virus de RNA, y estos trabajos han sido de gran impacto en el campo de la virología e incluyen el desarrollo de técnicas clave para nuevos tratamientos y vacunas. Podría decirse, hablando de vacunas, que todo empieza en laboratorios como el que dirige nuestro invitado. García Sastre dirige, como digo, este centro de investigación que está financiado por Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos y además durante los últimos 30 años ha tenido una prolija producción de artículos científicos, en torno a 500, más de 500, con una investigación que ha contribuido a un mejor conocimiento de la biología molecular, del ciclo de replicación y virulencia, tanto de los virus de la gripe como de otros virus importantes en salud humana. Estos estudios, que han dado lugar a bases de identificación de nuevos antivirales y vacunas para el tratamiento y prevención de infecciones víricas, están en la base de lo que hoy vamos a escuchar en esta conferencia. Querría destacar también que el doctor ha participado como revisor de proyectos en áreas de vacuna y de virología y también ha colaborado en publicaciones científicas, en numerosas de ellas, en algunas como editor, y en concreto destacaría que su publicación en Science, describiendo la reconstrucción y caracterización del virus de la gripe de 1918, fue galardonada con la distinción Publicación del Año por la revista Lancet. En 2005 fue nombrado miembro de la Academia Americana de Microbiología. En 2009 recibió el premio Beidikin de la Academia de Ciencias de Holanda y en 2011 fue elegido presidente de la Sociedad Internacional de Vacunas. En los últimos años estos reconocimientos se han visto incrementados. En 2017 fue nombrado académico de la Real Academia Española de Farmacia y en 2018 doctor honoris causa por la Universidad de Burgos, su ciudad natal. Su último hito, desde el punto de vista del reconocimiento académico y científico, fue el ingreso en la Academia de Ciencias de Estados Unidos, puesto que solo ha habido 9 académicos españoles hasta la fecha. Con todo ello y con estos méritos acumulados durante una larga carrera, damos la palabra al doctor Adolfo García Sastre, que nos va a hablar de estos nuevos tratamientos antivirales y de los retos que nos quedan con todo el plan de vacunación contra la COVID-19. De modo que, doctor, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y tiene la palabra. Bueno, muchísimas gracias a vosotros. Gracias por la presentación que has hecho sobre mi currículum, muy generosa. Y bueno, pues voy a compartir pantalla ahora para ilustrar un poco dónde estamos ahora con respecto a antivirales y vacunas contra COVID-19 y centrándose también un poco en la investigación de mi laboratorio en esos aspectos. Si comparto pantalla ahora mismo y inicio presentación.
Pues como ya he dicho, voy a hablar de antivirales y vacunas contra COVID-19, dónde estamos, qué nos queda todavía y a qué tipo de investigaciones hemos estado en mi laboratorio involucrados en estas áreas para más o menos ilustrar qué tipo de investigaciones también se está haciendo en estas áreas, porque mi laboratorio realmente es uno más de los que está intentando contribuir al desarrollo tanto de vacunas como de antivirales contra COVID-19. Bueno, empezamos con medicamentos. Los medicamentos yo creo que se pueden dividir en cuestión de tratamiento de COVID-19 en dos tipos de medicamentos, los antivirales y los que son contra los síntomas de enfermedad severa. ¿Por qué estos dos tipos de medicamentos? Los antivirales lo que hacen es inhiben la replicación del virus, inhiben que el virus se pueda propagar dentro de nuestro organismo, dentro del paciente. Y la propagación del virus es fundamental para el desarrollo de la enfermedad. Si el virus no se propaga, no puede dar lugar a enfermedad. Pero una vez que la enfermedad ya existe y que es una enfermedad severa, el virus ya se ha propagado y la inhibición de la propagación del virus por antivirales no es efectiva o no es tan efectiva como si se logra el tratamiento anterior, antes de que se empiecen a tener síntomas severos. Una vez que se empiezan a tener síntomas severos, el virus ya no se está propagando tanto como antes, ya se ha propagado, y los síntomas son fundamentalmente relacionados con una respuesta exacerbada del organismo contra la infección que ha habido, y en ese momento es mucho mejor buscar tratamientos que estén basados en la disminución de esta respuesta exacerbada, que son los antiinflamatorios, como la dexametasona, o los anticoagulantes para evitar el tipo de también patologías que están asociadas con respecto a la enfermedad COVID-19 una vez que se tienen síntomas severos. Dentro de los antivirales hay que hacer distinción entre dos tipos de antivirales. Los dos son, en teoría, si son buenos, son capaces de inhibir la propagación del virus dentro del cuerpo del paciente y, por tanto, si son tomados cuando el virus empieza a propagarse, paran la propagación del virus y paran la posibilidad de que se llegue a enfermedad. Estos dos tipos de antivirales son antivirales que inhiben un factor del virus. El virus tiene distintas proteínas que le ayudan a replicarse. Estas proteínas tienen ciertas actividades enzimáticas que, como proteasas, como replicasas, y si se logra encontrar un inhibidor específico de esta proteína del virus, que no dé lugar a efectos adversos, sería un inhibidor bueno para ser tomado de un modo temprano durante la infección. Entre estos tenemos el famoso remdesivir, que inhibe la polimerasa del virus que le ayuda a replicar su genoma. Otro que cabe resaltar es uno que todavía no está aprobado, pero que si da lugar a buen resultado, también es un inhibidor de polimerasa, tiene la ventaja de que se puede tomar de modo oral, mientras que remdesivir se necesita ser administrado de modo intravenoso, es más difícil su administración. Entre ellos también se encuentran lo que se ha usado bastante para tratar pacientes que son plasma de convalecientes que tienen anticuerpos contra el virus y por tanto inhiben la replicación del virus, o los anticuerpos monoclonales, los que se han sido desarrollados por distintas empresas como Eli Lilly, como Regeneron, que también inhiben la replicación del virus con la dificultad de que el tratamiento, tanto con anticuerpos como con remdesivir, es, como ya decía, intravenoso y por tanto no es tan fácil el poder tratar a todo el mundo temprano cuando empiecen todavía a desarrollarse los síntomas. El otro tipo de antivirales que existen no son antivirales que inhiben una de las proteínas del virus, sino que inhiben un factor del huésped que es necesario para la replicación del virus. Estos pueden tener la ventaja, si son desarrollados, de que como están inhibiendo una proteína nuestra, es más difícil que el virus adquiera resistencia mediante mutación, porque si inhibe una proteína del virus, el virus puede mutar para impedir que este inhibidor se una a su proteína y desarrollar resistencia, mientras que el desarrollo de resistencia contra antivirales que inhiben un factor del huésped es mucho más difícil para el virus mutar, porque eso no impide que el inhibidor siga uniéndose al factor del huésped. Pero tienen la desventaja de que inhiben una proteína nuestra, una proteína del huésped. Y
tenemos proteínas, esas proteínas existen no para ayudar al virus, sino porque tienen otras funciones. Por tanto, estos inhibidores contra un factor del huésped pueden dar lugar a efectos adversos debido a que nos está inhibiendo una propia proteína nuestra. Ahora, eso se puede lograr, superar los efectos adversos que puedan tener estos antivirales inhibidores de un factor del huésped mediante lo que se llama reposicionamiento de drogas. ¿Qué es reposicionamiento de drogas? Existen muchos medicamentos que están siendo usados en este momento contra distintas dolencias en pacientes que están afectando un factor nuestro que nos da lugar a un beneficio para una determinada dolencia, que pueden ser alergias, pueden ser artritis, pueden ser tratamiento de distintas infecciones de parásitos, pueden ser tratamientos de enfermedades mentales, etc. Estos medicamentos están inhibiendo uno de nuestras proteínas y da lugar a un beneficio para ese tipo de dolencias. Y si da la casualidad de que esa proteína que está inhibiendo uno de esos medicamentos también es necesaria para que el virus sea capaz de propagarse, entonces daría un buen resultado como un antiviral. ¿Y por qué una inhibición de una proteína nuestra puede ser bueno y puede dar lugar a inhibición de proteína del virus? Eso es porque los virus necesitan usar una gran cantidad de proteínas nuestras para poder replicarse. No se pueden replicar solos, tienen que entrar dentro de nuestras células y usan factores nuestros que los usan para poderse replicar, de algún modo los reusan, les quitan la función que tienen normalmente y los usan para su propia replicación. Entonces, lo que hemos estado haciendo nosotros y también otros distintos grupos es, dentro de estos medicamentos que existen, que ya se están usando en pacientes para distintas dolencias, buscar si alguno de ellos da lugar a un impacto en la replicación del virus, que inhiba la replicación del virus. Es decir, medicamentos probados en humanos con toxicidad y farmacocinética conocida, ya sabemos los efectos adversos que tienen, ya sabemos cuánta concentración pueden llegar a adquirir dentro de nosotros. Intentamos probarlos si son capaces de inhibir la replicación del virus. Y nosotros nos hemos basado en primero hacer predicciones de qué medicamentos dentro de los miles y miles de medicamentos que están aprobados en humanos sean más fáciles que den lugar a inhibición del virus. ¿Cómo hacemos estas predicciones? Ahora mismo lo explicaré, pero una vez que tenemos estas predicciones, probamos estos medicamentos primero en inhibición de replicación en células en cultivo, en el laboratorio, y los que dan buen resultado los probamos en modelos animales y si dan buen resultado intentamos que se hagan ensayos clínicos. Nosotros no hacemos ensayos clínicos en mi laboratorio es un laboratorio de investigación más básica, pero al menos los resultados que obtenemos pueden dar lugar a que se empiece un ensayo clínico por los clínicos que estén buscando medicamentos para COVID-19. ¿Cómo hacemos estas predicciones? En este caso colaboramos con un laboratorio en la Universidad de San Francisco, con Evan Krogan, que lo que hizo desde el momento en que se supo cuál es la secuencia del virus SARS-CoV-2 y qué proteínas están codificadas por SARS-CoV-2, qué proteínas virales el virus expresa, que son un total de 29, expresó individualmente cada una de estas proteínas en células humanas y determinó con qué factores nuestros cada una de estas proteínas está interaccionando. Es lo que se conoce como un mapa de interactoma, de interacciones entre proteínas del virus y proteínas del huésped. Determinó un total de 332 interacciones proteína-proteína entre una proteína del virus y una proteína del huésped, que están más o menos ilustradas aquí. No se pueden ver qué proteínas son, pero lo que vemos son puntitos rojos que representan cada una de las proteínas del virus y alrededor una constelación de proteínas del huésped que él determinó que están interaccionando con cada una de estas proteínas del virus, así compuestas con puntos rojos. Es decir, un total de 332 proteínas del huésped que interaccionan con la proteína del virus. Y la hipótesis aquí es que si la proteína del virus interacciona con esta proteína del huésped, una de las razones por las que es fácil que interaccione es porque la está usando en su propio beneficio. Y ahora lo que intentamos buscar es, dentro de estas 332 proteínas del huésped que interaccionan con proteínas víricas,
hay alguna de ellas que se sepa que existe un inhibidor dentro de los medicamentos que se están usando en humanos para distintas dolencias. De estas hemos determinado, también en colaboración con informáticos, que 69 factores de estos 332 tienen al menos un inhibidor conocido. Y para eso hemos interaccionado con nuestros colaboradores, también en la Universidad de San Francisco, Kevin y Brian, que han buscado inhibidores dentro de las drogas conocidas, medicamentos conocidos en humanos, que sean capaces de inhibir una de las proteínas de estas que están involucradas en interacción con proteínas del virus. En total, han determinado 97 drogas que están inhibiendo uno de los factores que ahora ya sabemos que interaccionan con las proteínas del virus, y nosotros hemos probado cada una de estas drogas para ver si dan lugar a inhibición de replicación del virus en sistemas de tejidos celulares en un laboratorio de biocontención. Y esos estudios han sido hechos fundamentalmente por una persona en mi laboratorio, Chris White, junto con Lisa, Elena y Romel, que han mirado todas estas drogas y han determinado la capacidad de inhibición de replicación del virus. ¿Cómo miramos si inhiben la replicación del virus? Para eso empezamos y ponemos células que replican el virus en pocillos y añadimos a estos pocillos las drogas que vamos a probar a distintas concentraciones. Y después de añadir la droga, añadimos el virus a estas células en una cantidad que el virus infecta aproximadamente al 1% o 2% de estas células, pero en 48 horas se empieza a propagar y al final están todas las células infectadas en ausencia de inhibidor. Pero si tenemos un inhibidor que está inhibiendo, entonces el virus no va a poder infectar y vamos a tener una reducción del número de células infectadas a las 48 horas. A las 48 horas fijamos los tejidos y determinamos el número de células infectadas. Eso es lo que hemos hecho, como he dicho antes, en nuestro laboratorio, pero también hemos colaborado con el Instituto Pasteur, que han hecho exactamente muy parecidos, unos experimentos muy parecidos con las mismas células, también SARS-CoV-2, pero en lugar de mirar el número de células infectadas, como hemos mirado nosotros, han mirado replicación del virus por la carga genómica del virus. ¿Cuántos genomas existen a las 48 horas? ¿Cuánto se ha multiplicado el virus? Y hemos tenido resultados que son concordantes, lo cual es bueno porque tenemos más evidencia de que realmente dos laboratorios distintos, usando un ensayo que es distinto de buscar la replicación del virus, tenemos exactamente los mismos datos con respecto a estos inhibidores. Y los datos que voy a mostrar son los inhibidores algunos de los inhibidores que hemos encontrado más potentes. Entre ellos son inhibidores de síntesis de proteínas que están actuando en factores celulares que interaccionan con una de las proteínas del virus y que pensamos que están ayudando a la expresión de proteínas del virus. Eso no lo sabemos con toda seguridad, pero desde luego los inhibidores de estos factores funcionan muy bien. Uno de ellos es totaticina, que no está aprobado para sus humanos, pero se ha aprobado en ensayos clínicos para tratamiento de cáncer, por lo tanto se conoce su toxicidad en humanos y tiene muy buena capacidad de inhibición. Esto es lo que se llama IC90, que es la concentración inhibitoria que inhibe el 90% de la replicación del virus. Y normalmente buscamos medicamentos que tengan una concentración por debajo de micromolar, que se necesite poco para poder dar lugar a la inhibición del virus, por debajo de micromolar. Este tiene una IC90 de 154 nanomolar, por debajo de micromolar, y sí, siempre probamos también citotoxicidad, mata las células, que sería no recomendable, ¿no? Y sí parece que tiene cierta inhibición, citotoxicidad, pero en realidad esto no es citotoxicidad, esta bajada que hay de células en el cultivo en ausencia del virus, pero en presencia del inhibidor a distintas concentraciones,
baja al 50% y se queda en el 50% cuando seguimos aumentando la concentración, mientras que la inhibición del virus baja y termina inhibiéndola completamente. Y esta bajada al 50% no es que esté matando a las células el inhibidor, lo que ocurre es que impide que las células se dividan. Estas son células que se dividen rápidamente en sistemas de tejidos celulares, de tal modo que en los 2 días que dura el ensayo se duplican las células en ausencia de inhibidor, y en presencia de un inhibidor como este cetotifina no se duplican y por tanto da lugar a una bajada en el número de células que tenemos al final del pocillo. Entonces pensamos que este tipo de droga se podría usar posiblemente para tratar pacientes con COVID-19 para inhibir la replicación del virus como un antiviral, pero hemos encontrado algunos que son incluso más potentes, entre ellos la plitidepsina, que es una colaboración que empezamos también con PharmaMar cuando nos dimos cuenta que plitidepsina está inhibiendo la replicación del virus, y PharmaMar es una empresa española que ha desarrollado este medicamento no como un antiviral, sino para el tratamiento también de cáncer. La plitidepsina es un compuesto que se une a otro factor que está involucrado en síntesis de proteínas, en este caso es el factor IEIF1A. Se sabe que se une a este factor, y cuando lo probamos para ver su capacidad de inhibición de la replicación del virus, tiene una concentración inhibitoria del 90% nanomolar, es decir, es muy potente, mucho más potente que, por ejemplo, Remdesivir, que en estas células que estamos usando tiene una actividad micromolar, que es decir, 1000 veces menos potente que la plitidepsina en estas células. En células humanas, Remdesivir es más potente, pero plitidepsina sigue siendo más potente, alrededor de 20 veces más potente que Remdesivir en células humanas para inhibir la replicación del virus. Entonces, esto es, por ejemplo, cómo funciona en células humanas, que son células humanas que las hacemos expresar el receptor del virus para que puedas replicar el virus, AC2, y en células humanas tiene una capacidad inhibitoria, de nuevo, alrededor de nanomolar, un poco más por debajo, como ya decía, al menos 20 veces más potente que Remdesivir. Y esta plitidepsina está ya siendo usada en pacientes que tienen mieloma múltiple. Ha sido aprobada en Australia para el tratamiento de pacientes con mieloma múltiple. Es decir, se sabe la toxicidad que esta droga tiene en humanos, y la cantidad de droga que se necesita para poder tratar a un paciente, si es que realmente funciona también en pacientes, es menor que la toxicidad que se sabe que tiene esta droga. Esta droga ya se ha usado en ensayos clínicos fase 1 o fase 2 en pacientes con COVID-19 por PharmaMar, que parece que han dado lugar a buenos resultados, y entre los resultados que hemos tenido nosotros en mi laboratorio y los resultados de PharmaMar en pacientes de fase 1 y fase 2 se va a comenzar experimentos de fase 3. Otra forma que vemos también si funcionan inhibidores es usar células que son muy más parecidas a las células donde el virus se replica. Para eso usamos células madre diferenciadas en lo que son neumocitos, que son las células donde realmente se replica el virus en pacientes. Y también en estas células tiene una inhibición, de nuevo alrededor de nanomolar, para dar lugar a 90% de inhibición, es decir, muy buena capacidad inhibitoria de la replicación del virus. Y basados en esos datos, y basados también en saber cuál es la concentración que se adquiere de esta droga cuando se usa en ratones en pulmón, hemos pasado a probar si esta droga es capaz de inhibir la replicación del virus en un modelo animal, en un modelo de ratón. Para eso hemos usado 2 tipos de modelos de ratón. El virus no replica bien en ratón porque su receptor es un poco distinto, el AC2 es un poco distinto, el de ratón y el de humanos, y el virus no se une muy bien al receptor de ratón, AC2, pero para lograr que un ratón pueda ser infectado por el virus existen 2 formas de conseguirlo. Una de ellas es tratando los ratones primero intranasalmente con un vector de terapia génica de adenovirus, que da lugar a la expresión de la proteína C2 humana en el pulmón de estos ratones. Y cuando ya se está expresando esta proteína, los ratones se desafían con SARS-CoV-2, y se puede mirar la replicación que tienen en pulmones. No da lugar a enfermedad, pero da lugar a buenos niveles de replicación en este modelo. Y hemos probado
en este modelo de replicación del virus en ratón, hemos probado el tratamiento con aplidina o plitidepsina. Aplidina es el otro nombre que tiene plitidepsina. Una única dosis de 1 miligramo por kilogramo dada en el momento de administración del virus, temprano. Como ya he dicho antes, estos inhibidores tienen que ser dados de un modo temprano para que puedan dar lugar a un impacto, y en ratón el virus se replica muy rápidamente, más que en humanos, entonces tenemos que darlo de un modo temprano. O hemos dado aquí 3 dosis al día 0, al día 1 y al día 2 de 0,3 miligramos por kilogramo, y lo comparamos con Remdesivir, 50 miligramos por kilogramo, también 3 dosis. Y cuando miramos replicación en pulmón en estos ratones, vemos que el virus se replica a niveles muy altos en ausencia de inhibidor, entre 10 a la 5 y 10 a la 3 partículas infecciosas por mililitro. En presencia de Remdesivir tenemos una bajada de la replicación del virus, pero en presencia de aplidina o plitidepsina tenemos una inhibición incluso mucho mayor, con, por ejemplo, en esta que hemos dado 3 dosis, en 3 ratones que han sido tratados no encontramos ninguna partículas infecciosas en el pulmón, es decir, da lugar a una inhibición muy buena en ratón. Y el otro modelo que hemos usado es un modelo también de ratón, pero en este caso es un ratón transgénico que ha sido manipulado genéticamente para expresar el receptor humano AC2 mediante un promotor de queratinocitos, es decir, de células epiteliales. Y en este modelo todas las células del pulmón están expresando AC2 de tal modo que el virus se replica mucho mejor. Se replica hasta 10 a la 7 partículas infecciosas en lugar de 10 a la 4, que es el anterior. Es decir, es un modelo en el que el virus se replica mucho mejor, y cuando hemos repetido también el tratamiento en nuestros ratones, en este caso con plitidepsina o aplidina a 0,3 miligramos por kilogramo, tenemos de nuevo muy buena inhibición de la replicación del virus, más de 2 logaritmos y parecida a la que tenemos con Remdesivir, pero Remdesivir necesitamos usar una concentración más alta para dar lugar al mismo impacto que la plitidepsina. Si miramos en este modelo de ratón, sí que hay enfermedad y la podemos ver mediante inflamación en el pulmón. Los ratones que no están tratados, los ratones que no están infectados, si teñimos el pulmón de estos ratones, pues encontramos los alvéolos que tienen un espacio para intercambiar oxígeno, y entonces están sin ningún tipo de inflamación, infiltración de células. Pero en los ratones infectados que no están tratados, pues vemos que los alvéolos empiezan a llenar de estas células, que son células inflamatorias, que dan lugar a la respuesta inflamatoria exacerbada, y da lugar a inflamación tanto en los alvéolos, en el espacio alveolar, como en el espacio de los bronquios, que es aquí. Y los ratones tratados con plitidepsina tenemos muy poca inflamación, un poquito de inflamación alrededor de los bronquios, prácticamente no inflamación en los alvéolos, y con Remdesivir tenemos un poco más de inflamación que con plitidepsina. Es decir, plitidepsina nos está dando muy buenos resultados para reducción de la replicación del virus y reducción de la inflamación en ratones, si está dada, como yo he dicho antes, de un modo temprano. Bueno, basado en estos datos y en los ensayos de fase 1, fase 2 que PharmaMar ya ha hecho, PharmaMar va a empezar estudios de fase 3 que ya están aprobados por agencias regulatorias, y es cuestión de ver cuándo consiguen realizar estos estudios, que van a involucrar 609 participantes en distintas instituciones repartidas por distintos países del mundo, donde se van a comparar pacientes tratados con plitidepsina, 3 dosis, 1,5 miligramos por a cada uno de estos pacientes. Se tiene que administrar de un modo intravenoso, que es uno de los problemas que tiene, como ya he dicho con Remdesivir también. Es decir, que si funciona, no sería posible tratar a todo el mundo cuando ve la infección, pero al menos las personas que empiezan a desarrollar síntomas clínicos, si son tratados de un modo temprano, quizá pueda dar lugar a que no desarrollen enfermedad severa. Uno de los grupos es 1,5 miligramos, el otro grupo es 2,5 miligramos. Estos son dosis que son incluso más pequeñas que las que se usan para tratar cáncer. Y comparados con un control que no está tratado con plitidepsina, pero los pacientes van a ser tratados con lo que se suele tratar en los hospitales donde se hagan, es decir, que es fácil que se use en combinación con Remdesivir o con dexametasona.
Y lo importante es ver si realmente en estos estudios, que son estudios ya de fase 3, donde hay un control que no está tratado con respecto a un control que está tratado, si da lugar a un beneficio clínico en los pacientes tratados, que esperemos que los estudios estén completos para este verano, al finales de este verano. Entonces, lo que he enseñado es que hemos identificado inhibidores de SARS-CoV-2 basados en datos de proteómica, en interactoma. No he enseñado los del fosfoproteoma, pero también hemos usado esos datos también para buscar otros inhibidores. No hemos sido los únicos. Estos inhibidores que se están también probando basados en datos de otros grupos. Esperemos que algunos de ellos al final den un impacto en la clínica, y entre ellos la plitidepsina, que es lo que hemos probado nosotros, inhibe la replicación de SARS-CoV-2 y la inflamación en ratones infectados. Y bueno, como ya he dicho antes, se tienen previstos ensayos clínicos de fase 3 con plitidepsina que, si tuvieran éxito, darían lugar a su aprobación para el tratamiento de pacientes sintomáticos con COVID-19. Ahora bien, lo que hay que pensar en el futuro es sobre todo terapias de combinación entre un antiviral y un antiinflamatorio, para que se puedan capturar todos los estados de la enfermedad, y también el desarrollo de antivirales orales. Remdesivir, plitidepsina no son orales. Si tenemos un medicamento que se pueda administrar de un modo oral, sería mucho más fácil el poder tratar a los pacientes en el momento que adquieren infección, que es el momento en cuanto un antiviral puede dar lugar a una mejor inhibición del desarrollo de la enfermedad. Bueno, con esto voy a pasar a vacunas. Y en cuestión de vacunas de COVID-19, cuando se empezó a trabajar en vacunas, hay muchas estrategias vacunales que se están usando. Todas las vacunas usan un antígeno, que es el antígeno de la proteína S del virus, que es la proteína que está por fuera del virus y que es la proteína que el virus usa para unirse a su receptor e iniciar la infección, de tal modo que anticuerpos inducidos contra esta proteína son capaces de bloquear su unión al receptor y, por tanto, bloquean la infección. Personas que tengan anticuerpos en su cuerpo debido a vacunación o debido a infección natural contra esta proteína, la proteína S, están protegidas de reinfección, porque si el virus entra en estas personas, estos anticuerpos se unen a la proteína del virus S e impiden que esta proteína pueda unirse a su receptor y, por tanto, que el virus pueda entrar en las células del paciente, y con eso se inhibe la infección. Pero hay muchas estrategias para lograr conseguir anticuerpos contra esta proteína S. Se pueden usar virus inactivados, que tienen la proteína S decorándolas, pero no causan enfermedad porque están inactivados y, por tanto, pueden dar lugar a una respuesta de anticuerpos contra la proteína S. Virus atenuados, que tienen también proteína S, pero que no dan lugar a enfermedad porque están atenuados. Este tipo de desarrollo de vacunas normalmente da lugar a vacunas muy potentes, pero son más difíciles de elaborar, porque siempre hay que estar pendiente de que el virus se atenúa y estar seguros de que no da lugar a enfermedad en ninguno de los vacunados, que está bien atenuado, y eso es un poco complicado el conseguirlo, pero se están intentando también desarrollar vacunas atenuadas. Y luego hay vacunas que están basadas en proteínas recombinantes, simplemente expresar esta proteína S fuera de la infección y usar esta proteína recombinante como vacuna en vectores virales, que son usar otro virus que no dé lugar a enfermedad, pero que exprese ahora esta proteína, que es lo que ocurre con las vacunas de adenovirus, por ejemplo, que son las de AstraZeneca o la de Johnson & Johnson o la Sputnik, que están basadas en adenovirus, que expresan la proteína S. Y luego vacunas genéticas, que es simplemente usar el material genético que codifica esta proteína, tanto DNA como RNA, y, como bien sabemos, las vacunas de RNA, tanto la de Moderna como la de Pfizer, que están basadas en el mensajero que una vez que está introducido en una persona vacunada da lugar a la expresión de la proteína S y únicamente la proteína S, y por tanto no da lugar a una infección, sino simplemente a expresión de la proteína S, y que parece que también han dado muy buenos resultados con respecto a la inducción de anticuerpos neutralizantes contra la proteína S. Luego hay otras consideraciones que se puede hacer con respecto a vacunas. El uso de un adyuvante, eso es muy importante, sobre todo cuando se usan proteínas recombinantes o virus inactivados que no sean lo suficientemente inmunogénicos y pueden ser ayudadas para inmunogenicidad mediante un adyuvante.
El uso de nanopartículas, esto es muy importante para, por ejemplo, las vacunas de RNA, porque el RNA solo se degrada muy rápidamente, de tal modo que tiene que ser encapsulado en nanopartículas para que sea capaz de entrar dentro de las células nuestras y expresar la proteína S para dar lugar a anticuerpos. Y también hay que tener en cuenta cuál es la ruta de administración de estas vacunas. Todas las vacunas que han sido aprobadas son intramusculares, pero el virus realmente infecta el aparato respiratorio. Las vacunas intramusculares, si funcionan bien, dan lugar a una gran cantidad muy buena de anticuerpos en sangre sistémicos contra el virus. Esos anticuerpos entran muy bien en pulmón porque hay muy buen intercambio de sangre entre en el pulmón y por tanto inhiben bien la replicación del virus en pulmón, pero esos anticuerpos no llegan también a la parte respiratoria alta, de tal modo que estas vacunas que tenemos ahora reducen mejor la enfermedad que lo que reducen la infección en la parte respiratoria alta, aunque también reduce la infección en la parte respiratoria alta, no es tan bueno como la reducción de la replicación en el pulmón, y la parte respiratoria alta, la infección, no da lugar a enfermedad severa, pero da lugar a contagio. Por tanto, aunque las vacunas que existen ahora también disminuyen el contagio, no lo disminuyen tan bien como lo disminuye la enfermedad. Bueno, ¿qué es lo que sabemos ahora de las vacunas de COVID-19? Primero, se han producido en un tiempo récord, pero eso no quiere decir que se hayan saltado los pasos. Lo que se ha hecho ha sido hacer las cosas más rápido de como se solían hacer anteriormente, debido a que estamos en una emergencia y no tenemos tiempo para pensar si realmente estas vacunas van a dar lugar en cada una de las fases a un producto que va a ser comercial, que es lo que se ocurre con vacunas, normalmente con el desarrollo de vacunas. Hay muchas discusiones sobre si merece la pena o no merece la pena emplear el dinero que se necesita para desarrollar una vacuna con respecto a qué mercado existe de esta vacuna en particular y cuánto va a costar el desarrollar la vacuna y cuánto va a ganar la empresa que está desarrollando esta vacuna. Bueno, esas consideraciones se han olvidado para el desarrollo de estas vacunas, de tal modo que se han hecho mucho más rápido. Sin saltarse pasos, y son unas vacunas que dan lugar a una eficacia espectacular. Es del 90%, más del 60%, han acabado fase 3 de pruebas clínicas, se han comenzado a usar, han demostrado una gran eficacia y seguridad, a pesar de todo lo que se dice de la vacuna de AstraZeneca, que puede causar trombosis. No está realmente demostrado que los casos de trombosis han sido debido a la vacuna de AstraZeneca. Los casos de trombosis son casos muy pocos, muy esporádicos, y si fueran incluso causados por la vacuna, eso es cuestión de, entonces, las personas que reciben AstraZeneca estar pendientes de que realmente no desarrollen trombosis, una proporción muy, muy pequeña, e intentar tratarlas antes de que esta trombosis sea severa, ¿no? Eso es lo más importante, porque siguen dando lugar a un beneficio. Es mucho más el beneficio que tienes de estar vacunado y no ser capaz de tener enfermedad ahora por COVID-19 que los posibles efectos adversos, que son raros, y que siempre va a ocurrir con cualquier tipo de vacunas, y lo importante es saber qué efectos son, cuál es su proporción, y cómo se puede ayudar a las pocas personas que tienen estos efectos adversos. Pero todavía quedan muchas preguntas sin resolver. ¿Cuáles son los niveles de anticuerpos en sangre que relacionan con protección? Esto es importante para saber cuánto dura la protección sin necesidad de estar todo el rato haciendo estudios de eficacia. Cuánta gente se infecta si está vacunada o no. Si supiéramos simplemente haciendo un test en sangre, tengo este nivel de anticuerpos, eso quiere decir que estoy protegido contra infección y contra enfermedad, entonces eso ayudaría mucho para poder controlar el virus también mucho mejor en el futuro. ¿Cuánto dura la inmunidad? Los datos que tenemos ahora es, Pfizer ha empezado a sacarlos porque ha sido de los primeros que fueron usados en ensayos clínicos. La inmunidad, al menos con la vacuna de Pfizer, dura más de 6 meses. Eso ya es buenas noticias. Va a durar 1 año, seguramente. Va a durar 2, 3, 4. Eso es algo que todavía no sabemos y que tendremos que verlo con el tiempo. ¿Cómo se van a probar las vacunas que no están tan avanzadas? Yo creo que todavía se necesitan más vacunas, pero es más difícil probarlas ahora. ¿Por qué? Porque si las quieres probar contra un grupo que no recibe vacuna, que es lo que se hace normalmente en fase 3, hay un problema ético, ¿no? Porque no es éticamente, no se puede realmente poner a un grupo sin vacunar cuando existe una vacuna que va a dar lugar a protección. Quizá los ensayos clínicos de las nuevas vacunas se hagan
comparación de las vacunas que existen ahora con comparación con una nueva vacuna. Pero eso tiene el problema que entonces los números tienen que ser todavía mucho mayores de pacientes para saber si realmente la vacuna da lugar a una buena inmunidad. Entonces, eso todavía no se sabe cómo se va a hacer, pero espero que se logre resolver en el futuro. Y luego, bueno, ya lo sabemos, cómo se pueden producir todas las dosis requeridas y cómo administrarlas rápidamente. Ahora mismo es el principal problema que existe con respecto a vacunación, al menos en Europa. ¿A qué grupos administrar la vacuna primero? Hay distintas estrategias. Yo creo que lo más importante es vacunar cuanto más mejor, porque en cuanto lleguemos a niveles vacunales que sean altos es cuando vamos a empezar a ver un impacto en la cantidad de enfermedad que el virus causa, de tal modo que ya no se convierta en un virus que da lugar a los problemas que está dando. Va a seguir causando enfermedad, pero el número de enfermos va a ser mucho menor y por tanto no va a dar lugar a los problemas que está dando ahora y a tener que usar las medidas de mitigación que estamos usando todo el rato para intentar contener los contagios. ¿Se va a vacunar todo el mundo si disponen de las dosis necesarias? Eso todavía no lo sabemos. Hay mucha gente que está reacia a vacunarse, con todas las dudas que existen con vacunas, sobre todo ahora mismo con AstraZeneca, que si es buena, que si no es buena, es posible que haya gente que no quiera vacunarse y realmente se necesita que mucha gente se vacune para poder dar lugar a un impacto en la pandemia. Y luego, por último, ¿cubren las vacunas las nuevas variantes? Eso es algo que voy a tratar en las siguientes diapositivas. Hay que tener en cuenta que para vacunas que son 2 dosis, que son la mayoría, se necesitan en total 16.000 millones de dosis para todo el mundo. Eso son muchas dosis. Y aunque hay países que están bastante más avanzados en vacunación que otros, se va a tardar mucho tiempo en poder vacunar a todo el mundo, todos los países, número suficiente como para poder reducir la cantidad de enfermedad que tenemos en el mundo. Se puede reducir en un país, pero al final queremos erradicarlo la mayor parte de la enfermedad en todo el mundo. Erradicar el virus no va a ser posible porque es muy difícil por vacunación lograr erradicar un virus. La cantidad vacunal es tan elevada que se necesita para poder erradicar un virus durante muchos años que eso va a ser prácticamente imposible con COVID-19. Pero lo que sí que va a ayudar la vacunación, lo que sí que va a hacer la vacunación es, una vez que haya suficiente número de gente vacunada, va a hacer que este virus no se convierta en una emergencia, no sea pandémico, y dé lugar, pues sí, a distintos casos, quizás estacionales, pero casos que ya no van a causar el colapso del sistema sanitario, porque no van a subir los contagios y las hospitalizaciones a un número que sea lo suficientemente grande como para que haya un colapso del sistema sanitario. Como ya decía antes, ¿cubren las vacunas actuales las nuevas variantes? Bueno, pues hay 2 tipos de mutaciones en las nuevas variantes que tenemos cierta preocupación. Y es porque son mutaciones que ocurren en el sitio de unión al receptor de la proteína AC2 y es el sitio al que se unen los anticuerpos neutralizantes. Una de ellas es esta mutación N501 a Y, a tirosina, también llamada Nelly. Esta es una mutación que ocurre en la variante inglesa, en la variante sudafricana y en la variante brasileña. Existen en todas las variantes que pensamos que son más preocupantes, pero las buenas noticias es que virus que contienen esta mutación, cuando vemos si son capaces de ser neutralizados los virus anteriores o los virus que tienen esta mutación con suero de personas vacunadas, en este caso es con la vacuna Pfizer, o con suero de vacuna de gente que ha tenido la enfermedad, y como ya podemos ver, las vacunas son incluso mejores en cuestión de inducción de anticuerpos en general, de promedio, mejores, dan lugar a un nivel de anticuerpos más altos que la infección natural, que eso son muy buenas noticias también para las vacunas. No existe una caída en la capacidad neutralizante en virus que tienen esta mutación. Es decir, esta mutación que contribuye a que el virus sea más transmisible es un virus que todavía puede ser exactamente tratado con las vacunas que tenemos ahora del mismo modo. Y estos son datos de comparar una persona de neutralización vacunada con las variantes anteriores y con la variante que tiene esta mutación. Es decir, no existe una caída en el título neutralizante para la mayor parte de las personas vacunadas o que han sido previamente infectadas. Ahora bien, hay otra mutación
que es la 484, que está empezando a aparecer también en las variantes llamada como británica, pero que es la prevalente en las variantes brasileña y sudafricana, que sí que dará lugar a una caída en nivel de neutralización, una caída entre 4 a 10 veces de la capacidad neutralizante, tanto por vacunados como por sueros convalescientes. Si tenemos títulos muy altos debido a vacunación, aunque se reducen los títulos neutralizantes, seguimos teniendo anticuerpos neutralizantes, es decir, las vacunas todavía son capaces de prevenir enfermedad contra esta. Basados en estos datos, podemos predecir que son capaces de prevenir enfermedad contra estas variantes, pero para individuos que tengan una inmunidad que a lo mejor no es muy elevada, que pueden ser individuos que han sido que tengan poca inmunidad debido a la vacunación o poca inmunidad debido a infección natural, sí es posible que baje la capacidad neutralizante de tal modo que puedan ser desarrollar enfermedad si ven este virus. No va a ser la mayor parte de la gente, va a ser solo una minoría, pero es algo que tenemos que tener en cuenta y sobre todo tenemos siempre que tener en cuenta que el virus puede seguir cambiando. Es decir, si cambia incluso más, podemos tener más problemas con respecto a que pueda empezar el virus otra vez a infectar a personas que están vacunadas. Pero lo que no va a ocurrir es que cambie tanto como que si te afecta igual si estuvieras o no estuvieras vacunado. Eso es muy difícil que el virus cambie tanto, es decir, las vacunas siempre van a dar lugar a un impacto, el impacto va a ser mayor o menor dependiendo de cuánto cambie el virus. Y eso lo veremos en el futuro, cuánto cambia el virus y se necesita realmente revacunarse o no revacunarse, pero ya no será una cosa de emergencia como la que tenemos ahora mismo cuando ya se haya disminuido mucho la circulación del virus por vacunación. Y luego, por último, voy a hablar un poquito sobre las vacunas que estamos desarrollando nosotros aquí en Mount Sinai, junto con el laboratorio de Peter Palese y Florian Kramer, que están basadas también en un vector vírico, pero no es de adenovirus, es un vector de un virus que se llama el virus de la enfermedad de Newcastle, que es un virus de aves que no da lugar a enfermedad en mamíferos, incluidos en humanos, y por tanto lo usamos como vector vacunal y lo hemos hecho que exprese la proteína S. Y las posibles ventajas que puede tener este vector vírico es que, primero, no existe inmunidad persistente en humanos contra este vector. Contra algunas de las vacunas de adenovirus existe algo de inmunidad preexistente y, por tanto, puede dar lugar a que el virus no exprese bien la proteína S cuando está la gente que está vacunada. Pero lo más importante es que cómo se producen vacunas que están basadas en el virus de la enfermedad de Newcastle. Se producen del mismo modo, con la misma tecnología que se usa para producir vacunas de gripe. Es decir, se pueden usar las fábricas que se usan para producir vacunas de gripe, que tienen que dar lugar a una producción muy grande, porque todo el mundo, se usan vacunas de gripe en todo el mundo, se pueden usar estas fábricas para producir una vacuna basada en Newcastle Disease Virus. Es decir, se pueden obtener dosis mucho más rápidamente que las que se pueden obtener con las vacunas que tenemos ahora. Y luego, por último, es un vector que no da lugar a efectos adversos. Ya se ha probado en pacientes, sobre todo a los que tienen cáncer, porque también se piensa que este virus es capaz de dar lugar a un efecto antitumoral y cuando se ha probado en pacientes no da lugar a efectos adversos severos. Entonces, basado en esto, hemos producido un virus de la enfermedad de Newcastle. Este es el genoma del virus de la enfermedad de Newcastle. Ahora le hemos introducido un gen más que codifica para la proteína S de SARS-CoV. Le hemos introducido una parte que le hace que se ancle esta proteína en la envoltura del virus, de tal modo que cuando hemos obtenido el virus, expresa muy bien la proteína. Es una proteína que está estabilizada mediante la inserción de un par de mutaciones que lo estabilizan y la hacen más inmunogénica. La vacuna se produce en huevos usando fábricas de producción de vacunas de la gripe y una vez que se obtienen estos vectores, tienen la proteína S decorando la parte fuera del virus, de tal modo que se pueden usar de dos formas. Se pueden usar sin activar o inactivado intramuscular, o se puede usar también sin activar intranasal. Y eso puede dar lugar, esta modalidad de uso puede dar lugar a una mejor protección de la parte respiratoria alta mediante la inducción de anticuerpos mucosales de la mucosa. Pero bueno, independientemente, eso es lo que vamos a probar ahora, qué tal funciona mejor, si de este modo intranasal o de este modo intramuscular, pero independientemente lo que necesitamos es ver al final si tiene eficacia en humanos.
En modelos animales tiene muy buena eficacia. Este es un modelo de hámsters. Los hámsters son susceptibles de infección si son inmunizados intranasalmente con este vector 2 veces y luego hacemos un desafío con SARS-CoV-2. Los hámsters que no están inmunizados tienen enfermedad y pierden peso, y los que están inmunizados con este vector no pierden peso y no tienen enfermedad. Y si miramos replicación en pulmón en estos hámsters, los ratones vacunados no encontramos virus en pulmón a los 2 días, comparado con los controles, dos partes del pulmón, tampoco a los 5 días, comparados con los controles, y si los buscamos el virus en la nariz, en la parte respiratoria alta, hay cantidad de virus muy altos en los controles, pero en los que están vacunados hay una disminución muy buena, con 2 hámsters que no encontramos virus y un hámster que encontramos una cantidad mucho menor de virus que en los controles. Es decir, funciona muy bien en hámsters. La cuestión es si funciona muy bien también en humanos, y para eso hemos comenzado ya ensayos clínicos de fase 1 en Vietnam, que empezaron el 15 de marzo del 2021 con este nombre de la vacuna, Covivac, distintas concentraciones, 6 microgramos, 2 microgramos, 10 microgramos, que se van a probar en voluntarios en fase 1 para ver si es inmunogénica y no da lugar a efectos adversos. Y también hemos comenzado ensayos clínicos de fase 1 en Tailandia el 22 de marzo, que en este caso es la etiqueta de esta vacuna dice exactamente lo que es. Es un virus, en este caso inactivado, del virus de la enfermedad de Newcastle, que expresa la proteína S de COVID-19. Bueno, entonces lo que he mostrado es que las vacunas de COVID-19 inducen una respuesta de anticuerpos neutralizantes muy elevada, que las variantes del virus con las mutaciones N501 y E484 son inhibidas por los anticuerpos inducidos por infección o vacunación, pero la mutación E484 puede evadir la respuesta de anticuerpos si estos son bajos, que no es el caso en la mayor parte de la gente vacunada. Y la vacunación con NDVS protege contra infección con SARS-CoV-2 en hámsters, tanto en la mucosa respiratoria nasal como en el pulmón. Bueno, al final, ¿qué podemos esperar en el futuro? Bueno, las vacunas de COVID-19, si se usan como se tienen que usar, van a acabar con la pandemia, pero solo si se administran a la mayor parte de la población. Es muy importante que se administre a la mayor parte de la población. Pero incluso si se usan bien, las vacunas de COVID-19 no van a acabar con todas las infecciones. Van a quedar casos de COVID-19, pero no tan numerosos como para suponer una crisis sanitaria y una crisis económica. Por tanto, como van a quedar todavía casos, necesitamos tratamientos para los casos que queden y quizá estrategias vacunales adicionales, por ejemplo, revacunaciones. Eso lo vamos a ver con el tiempo. Pero de nuevo, no serán para evitar una crisis, serán para poder tratar mejor a los pocos casos que queden después de la vacunación con las vacunas que tenemos ahora. La otra cosa que sabemos es que la pandemia de COVID-19 no va a ser la última pandemia que sufra la humanidad. Van a seguir habiendo pandemias. Estamos todavía esperando una pandemia de gripe y quizá pandemias de otros coronavirus, otros virus que nunca hayan causado pandemias que sepamos. Pero sabemos que esas cosas están ocurriendo y que ocurren constantemente. Espaciadas, sí, quizá tarden 2 generaciones o 3 generaciones, pero va a volver a ocurrir una pandemia. Entonces, la mitigación de pandemias futuras pasa. ¿Qué es lo que hay que hacer? Mayor apoyo a la ciencia y a los sistemas sanitarios y de salud pública, que es uno de los problemas que ha habido con esta pandemia. Una mejor cooperación internacional y nacional. Existe muy poca cooperación con respecto a qué tenemos que hacer. No existe una persona que todo el mundo le respete, que pueda decir, o personas que digan el mismo mensaje. Y esa cooperación se necesita dar el mismo mensaje a la población para que la población sepa en todo momento qué problemas hay, qué se sabe, qué no se sabe y qué es lo mejor que se puede hacer en el momento con lo que se sabe para poder evitar los problemas que puede causar una pandemia. Y esta cooperación internacional y nacional es también lo que se necesita para solucionar otros problemas globales, no solo los de pandemias, como son la desigualdad económica en el mundo o el cambio climático. Es el mismo problema. Sin una cooperación internacional vamos a tener constantemente estos problemas de no estar cooperando en cuestión de poder responder a pandemias o responder a otros problemas globales. Bueno, con eso agradecer a todos los colaboradores de muchos sitios distintos con los que hemos colaborado para hacer los estudios que he mostrado, a las agencias que han financiado los estudios en mi laboratorio
y a mi laboratorio, por supuesto, que son los que realmente han hecho estos estudios. Y bueno, muchas gracias y a vacunarse cuanto antes. Muchas gracias, doctor García Sastre. Enhorabuena por su exposición y gracias por el trabajo que vienen realizando en su laboratorio, además en coordinación con otros grandes centros de referencia en el estudio, análisis y prospección de nuevos tratamientos. Han quedado 4 o 5 cuestiones que quizás convendría ampliar. Empezando por el final, simplemente decir que esa última lámina que nos queda probablemente resume un plan de acción en sí mismo. Lo único que es fácil probablemente de formular y difícil de llevar a la práctica porque ya existen esos organismos. Estoy pensando en la Organización Mundial de la Salud, o existen esos planes a veces muy rimbombantes y que llenan grandes páginas y grandes titulares de I+D+I en las diferentes estrategias públicas, pero luego la verdad es que la realidad nos va atropellando y pasa por encima de la voluntad que podemos tener organizada, ¿no? Pero yo, por ir a las preguntas concretas, quería hacerle una consideración inicial. Nos ha explicado con la plitidepsina cuál es el plan que existe con ese ensayo clínico que acabaría en agosto para los tratamientos antivirales para aquellos que sigan desarrollando síntomas de la enfermedad una vez que contraigan el virus. ¿Usted qué plan temporal ve en esa aplicación de ese tratamiento antiviral, ya no en fase de ensayo, sino en fase realmente de aplicación clínica? Sí, yo creo que se están haciendo ensayos clínicos con no solo plitidepsina, pero también con otros antivirales que están saliendo con respecto a inhibidores de proteasas, inhibidores de replicasa y otro tipo de inhibidores, y también con antiinflamatorios. Y espero que algunos de ellos sean exitosos. No todos van a dar lugar a éxito. Nunca se sabe que una vez que empiezas a tratar con pacientes, a pesar de que todo puede ir bien en modelos de animales y en modelos de tejidos celulares, siempre puede dar lugar a un problema por la razón que sean pacientes. Pero yo espero que de aquí a finales de este año existan mejores inhibidores de los que tenemos ahora mismo para el tratamiento de COVID-19. Si plitidepsina va a ser uno de ellos, pues espero que sea así, pero espero también que no sea el único, porque, como ya he dicho, necesitamos también inhibidores para síntomas severos, antiinflamatorios, que den lugar a una mejor disminución de enfermedad severa que lo que da desametasona en este momento. Y también necesitamos inhibidores orales que sean capaces de ser administrados de un modo mucho más temprano que lo que se puede administrar la plitidepsina o el remdesivir. Entrando ya en el tema de las vacunas, hay una pregunta que está en el aire y más un día como hoy, cuando hay comunidades autónomas que están suspendiendo temporalmente la administración de esa vacuna, que es lo que ocurre con las vacunas de AstraZeneca. Usted ha sido bastante claro en la exposición, hablando de coste-oportunidad, es decir, de impacto positivo frente al riesgo de estos casos puntuales de trombosis, pero dirigiéndose y pensando en aquellos que hoy mismo pueden estar siendo llamados por el sistema para mañana, pasado, en la semana que viene, irse a vacunar a su centro de salud o a su centro de vacunación, ¿qué les diría a estos ciudadanos que van a ser llamados para ser vacunados con AstraZeneca? Bueno, sí, lo primero es ver si realmente la vacuna de AstraZeneca se puede seguir usando según los consejos que den las agencias regulatorias, ¿no? Se va a ver la Agencia Regulatoria Europea del Medicamento hoy mismo va a emitir su opinión sobre una reevaluación de estos casos de trombosis que puede que estén relacionados o no, hasta ahora no está seguro, con la vacunación de AstraZeneca y que no son muy numerosos, son casos muy pocos, pero va a dar su opinión y con respecto a esa opinión, pues yo imagino que tendrá un impacto también en si se va a seguir usando o no la vacuna de AstraZeneca. Yo espero que el sentido común se imponga. Yo lo que veo es que la vacuna de AstraZeneca se ha usado en mucha gente y que hasta ahora ha dado lugar a un beneficio mucho mayor que el posible riesgo que pueda haber de trombosis de la vacuna de AstraZeneca. Y si realmente se prueba que existe un riesgo de trombosis en muy pocas personas, es cuestión de encontrar estas personas que puedan dar lugar a trombosis para que puedan ser tratadas de tal modo que no tengan
desarrollo de trombosis lo suficientemente fuerte como para poder acabar, por ejemplo, en un efecto adverso como puede ser fallecimiento, ¿no? Y la trombosis se puede tratar. La trombosis hay otro tipo tanto de comportamientos como de medicamentos que pueden dar lugar a trombosis en casos aislados. Entre ellos, por ejemplo, el viajar en avión durante más de 10 horas con las piernas sin moverse, aumenta el riesgo de trombosis también, pero son casos normalmente que pueden ser tratados y eso es lo que hay que tener en cuenta. ¿Cuántos casos hay? ¿Cuál es el beneficio que se obtiene? ¿Tengo yo más beneficio si me pongo la vacuna que el posible efecto adverso que me pueda causar la vacuna? Y si tengo la mala suerte de tener un efecto adverso, ¿cómo se puede saber que lo estoy teniendo y pueda ser tratado para que no vaya más? Eso es lo más importante que tiene que hacerse y espero que se imponga el sistema común porque estamos en un momento que es muy crítico, estamos en una carrera contra el reloj. Todavía hay muchos casos, todavía el virus no está contenido por vacunación. Cuanto más gente esté vacunada, más fácil acabaremos con lo que ocurre con este virus. La vacuna de AstraZeneca tiene una eficacia que es lo suficiente como para poder acabar, si hay mucha gente inmunizada, poder acabar con la crisis sanitaria que este virus causa. También hay un debate sobre otras vacunas, como por ejemplo la vacuna rusa, la llamada Sputnik. ¿Usted sería partidario de acelerar el proceso de evaluación de esta vacuna por parte de las agencias evaluadoras y de las autoridades para poderse incorporar al flujo de vacunación más allá de los países que ahora la han adoptado? Sí, los datos que hay con Sputnik también son datos muy buenos con respecto a eficacia. Quizás sí, se ha tardado más en poderlos ver que en otro caso de otras vacunas por cómo se ha desarrollado con respecto a agencias regulatorias, ¿no? Pero los datos que han sido publicados son datos muy buenos con respecto a eficacia de la vacuna Sputnik. Yo creo que hay un problema que es muy difícil de resolver, que es cooperación internacional a nivel de agencias regulatorias de medicamentos y de vacunas. No existe esa cooperación internacional. No hay una agencia regulatoria que sea grande que tenga confianza con otra agencia regulatoria. Si algo se aprueba en Europa, las agencias regulatorias de Estados Unidos quieren ver datos que estén hechos en Estados Unidos para poderlo aprobar, y si algo se aprueba en Estados Unidos, lo mismo ocurre con las agencias regulatorias europeas. Es decir, no existe esa confianza que existe entre distintas agencias regulatorias, que es lo que se necesitaría, una cooperación internacional a nivel de agencias regulatorias, que necesitaría también cooperación con Rusia, cooperación con China, algo que es muy difícil de conseguir, ¿no? Pero es un problema. Si hubiese habido esa cooperación internacional, estaríamos usando más vacunas de las que están usando ahora en los distintos sitios del mundo, ¿no? Y eso es algo que esta cooperación internacional podría haber reducido la cantidad de tiempo que tenemos que estar todavía con esta pandemia. ¿Y cómo se puede establecer un clima de confianza entre los diferentes países y los diferentes científicos que lo representan y eliminar esos recelos? Porque tiene que haber una fórmula, seguro. Bueno, eso ya se lo dejo a los políticos y no creo que haya una fórmula fácil, ¿no? Hay demasiados recelos entre los distintos países sobre si a quién están haciendo daño, a quién no están haciendo daño. Entonces, eso va a ser muy difícil, por desgracia. Y si es verdad, la Organización Mundial de la Salud podría ser el organismo que podría dar lugar a esta cooperación internacional, ¿no? Pero de nuevo, el apoyo político que tiene la Organización Mundial de la Salud tiene un apoyo político muy débil por los países realmente que están más desarrollados y que están siempre peleando con respecto a cosas económicas, cosas políticas como puede ser China, Europa, Inglaterra, Estados Unidos, etc. Es decir, existen estas guerras económicas entre los distintos países y guerras políticas entre los distintos países que hace que sea casi prácticamente imposible que en el caso de un enemigo común como el que se tiene, como el COVID-19, que se puedan unir todos los países contra este enemigo común. Eso se ve
que es lo que ha faltado en esta pandemia, y es muy difícil de resolver. Y como ya he dicho antes, yo creo que es lo mismo que el intentar resolver el cambio climático o la desigualdad económica que existe entre los distintos países. Es exactamente el mismo problema y no le veo que vaya a haber una solución a corto plazo ni a largo plazo, tal como está yendo este mundo, ¿no? Por desgracia. Entiendo que el sueño de cualquier científico es ver su producto aplicado y con los beneficios que comporta. Nos ha hablado de Covivac, de su vacuna y de los ensayos que han comenzado en concreto en Asia, en Tailandia y también en Vietnam. ¿Por qué han comenzado los ensayos en esos países? ¿Cuáles han sido las circunstancias que les han llevado a tomar esa decisión? Bueno, eso ha sido lo que hemos logrado, cómo podemos lograr avanzar, ¿no? Estamos colaborando con una agencia que tiene relación también con Gates Foundation, que se llama PATH, pero no es Gates Foundation, pero que está dedicado también al desarrollo de vacunas, sobre todo para países no desarrollados que tengan más necesidad logística de vacunas. Y como ya he comentado, una de las ventajas que tiene esta vacuna de Newcastle, si es que realmente funciona, es la fabricación, ¿no? Se usan las mismas técnicas que se usan para vacunas de gripe. Y estos países, Vietnam, Tailandia, Brasil, tienen capacidad de fabricar local. De tal modo que si están interesados en intentar probar una vacuna que pueden producir de un modo local, que no entonces estén sujetos a que si pueden comprar, no pueden comprar vacuna, o si les dan vacunas a través de la Gates Foundation o de la Organización Mundial de la Salud. Entonces hemos realizado esa cooperación con estos países que están muy interesados en poder fabricar una vacuna a nivel local. Esos países no pueden fabricar las vacunas de adenovirus o de RNA a nivel local, pero pueden fabricar una vacuna como esta de Newcastle debido a que tienen las fábricas necesarias para fabricar vacunas de gripe, que son las mismas que se pueden usar para fabricar esta vacuna. Sí, usted nos ha hablado de vacunas intramusculares y de vacunas nasales. El CSIC está trabajando en una vacuna que se podría administrar vía nasal. ¿Conoce los avances que se están produciendo en España por sus colegas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas? Bueno, más o menos lo sigo y es una estrategia que también tiene muy buena posibilidad. Es parecida a las vacunas de RNA, pero incluyen más antígenos y se parece más a realmente lo que es el virus sin necesidad de causar enfermedad que lo que es la proteína S. Entonces creo que tiene bastantes posibilidades. Pero como todo, ya he mencionado antes que es difícil ahora el desarrollar vacunas cuando ya existen vacunas que se pueden usar, ¿no? Entonces, pero realmente no sabemos todavía cuánta necesidad va a haber de revacunación, no sabemos todavía cuánta necesidad va a haber de cambiar las vacunas si es que las variantes empiezan a cambiar mucho. Y se pueden mejorar las vacunas que tenemos con respecto a cubrir nuevas variantes, por ejemplo, o dar lugar a una inmunidad más mucosal, como ya he mencionado. Y por tanto, se tiene que seguir trabajando en vacunación. Que si la vacuna viene de España, estupendo. De nuevo, yo creo que lo más importante con respecto a vacunas es tener una buena vacuna, independientemente si venga de España o si venga de otro país, y tener capacidad de poder tener esa vacuna y de poder administrarla. Y en eso ayuda mucho si se tienen las fábricas necesarias para poder realizar esa vacuna a un nivel local, ¿no? Porque entonces no estás pendiente de tener que recibir vacuna de otro sitio. Sí, porque indudablemente se está haciendo también algo de nacionalismo, ¿no? Con las vacunas y con geoestratégicamente el posicionamiento de cada país. Entiendo por lo que nos ha explicado hoy que nos queda virus para rato. Sí, nos queda virus para rato, nos queda virus yo creo que para toda la vida. Este virus se va a quedar con nosotros. Pero de nuevo, no es un virus que va a seguir causando la crisis que está causando ahora mismo, una vez que se haya solucionado el problema de la crisis que está causando mediante vacunación. Nos va a quedar el virus, pero ya no va a dar lugar al tipo de mitigaciones que tenemos que usar porque no va a ser capaz de inducir tantos contagios y tantas hospitalizaciones como las que son capaces de
de hacer ahora, ¿no? Entonces, nos va a quedar, va a seguir importante seguir trabajando en este virus, que si va a ser un poco peor que gripe, un poco mejor que gripe, eso no lo sabemos todavía, pero desde luego no va a ser un virus pandémico. La humanidad no conoce un virus pandémico durante toda la existencia, ¿no? Un virus deja de ser pandémico cuando hay suficiente gente inmunizada. Y eso en el pasado ocurría cuando se infectaba a todo el mundo con el virus. Y eso da lugar a una gran cantidad de pérdida de vidas. Eso es realmente la vacunación natural, inmunidad natural. Sí, es muy buena, pero eso sí que da lugar a efectos adversos mucho más elevados que lo que puede dar vacunación. Y por eso la vacunación es la mejor solución ahora mismo para acabar con el problema pandémico. Muy bien, pues muchas gracias, doctor. Enhorabuena por el trabajo desarrollado. Gracias por compartirlo con Fundación Ibercaja y con la audiencia de estas conferencias en el ciclo Retos para el Futuro. Nos emplazamos para nuestra siguiente cita y estamos convencidos de que sus reflexiones van a calar entre aquellos que tengan curiosidad y quieran profundizar respecto de tratamientos y vacunación contra la COVID-19. Muchas gracias y desde aquí ya despedimos la conexión. De acuerdo, gracias a ustedes. Hemos aprendido lo importante que es estar juntos. Juntos construimos un mundo con más oportunidades para las personas, conectando sus ideas, necesidades y proyectos. Porque juntos somos capaces de impulsar cada año los sueños y el bienestar de más de 1 millón de personas, trabajando siempre por el territorio para conseguir una sociedad más inclusiva y sostenible. Fundación Ibercaja. Juntos hacemos más.